Comunidad, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tuvimos un problema con prácticamente la mitad de nuestros videos. Estamos intentando recuperarlos, volver a tenerlos disponibles, pero no sabemos bien a bien qué está sucediendo. Estamos platicando ya con un asesor de YouTube, pero se han ido muchos clásicos del canal, algunos de sus videos favoritos. Vamos a ver si podemos recuperarlos. Eso esperamos de todo corazón, pero si no, la última opción sería volver a subirlos, encontrar los archivos originales e irlos subiendo, no sé, como recopilaciones. Claro, sería independientemente de los 2 nuevos videos cada semana. Esperamos tener respuestas muy pronto. Una disculpa por el momento, por este inconveniente. Estamos trabajando de verdad en resolverlo. Pero bueno, pasamos a la historia de hoy, que es lo importante. Esto es Relatos de la Noche. Voy a intentar contarles mi historia. Sean pacientes conmigo. Me cuesta. Me sigue costando a pesar de los años. Nunca me imaginé compartiendo esa pesadilla, y menos con un foro como el suyo, con cientos de miles de personas listos para escuchar. Pero aquí les hablaré de la aterradora mujer del sótano. Para empezar, les agradezco la paciencia. Como les decía en el primer correo que envié, no hablo español al 100% y sé que tendré errores. Escuchar programas como La Mano Peluda es una costumbre que nos heredó mi mamá, mexicana, que siempre quiso que siguiéramos consumiendo entretenimiento en español para nunca perder la costumbre de escucharlo. Mi papá era estadounidense y mi hermano y yo nacimos también aquí, en la ciudad de Chicago, lejos de casi toda la familia materna a la que hemos visto 1 o 2 veces en la vida. Papá se fue cuando mi hermano y yo éramos muy pequeños. Ninguno pasaba de los 10 años de edad. Es una situación muy extraña, porque no volvimos a saber de él. Al menos no a hablarle. Un día simplemente no volvió del trabajo. Luego supimos que vivía en California, tiempo después, en San Bernardino para ser exactos. Con sus hermanos, mis tíos, seguimos teniendo contacto como si nada hubiera pasado. Y fueron ellos precisamente quienes le insistían a mi madre a que siguiera adelante, a que no esperara a mi papá porque nunca iba a volver. Le pedían que conociera a alguien más. Y así salió con algunas personas que nunca conocimos, mi hermano y yo, a lo largo de los años. Pero finalmente encontró a Samael, con quien eventualmente tomó la decisión de vivir. Samael era cubano, así que supongo tenía mucho más en común que con la mayoría de las otras personas con las que salía. Hablaban el mismo idioma, además de que a Sam también le había dejado su pareja, Ana Laura. Convivíamos muy poco con él, la verdad. Como con los demás, simplemente lo soportábamos y hablábamos tan solo lo que era necesario. Y no por una cuestión de celos, sino que preferíamos no involucrarnos con esa parte de la vida de mi mamá. Pero así terminamos en esa casa de la avenida Marcy, en Evanston, a unos 30 minutos de Chicago. En los suburbios, se podría decir. En una calle tan tranquila que sabíamos que iba a ser difícil después de vivir al ritmo de una ciudad como esta. Samael era una persona muy particular. Por años había tenido esa enorme casa solo para él y en ese momento se le veía entusiasmado por recibirnos, aunque no era mutuo, al menos de parte de mi hermano y de mí. Mi mamá lo notaba, pero buscaba ser siempre un punto en medio. Nos intentaba convencer a nosotros de las buenas intenciones de Sam, pero al mismo tiempo no quería presionarnos. La primera noche en casa, luego de terminar la mudanza, ordenaron pizza, y mi hermano y mi mamá fueron con Sam a alquilar películas. En ese entonces aún existía Blockbuster. Yo me quedé esperando por la pizza y terminando de desempacar mis cómics y mis tarjetas de béisbol. El sol ya se había ocultado, pero estaba tan concentrado en lo mío que mis ojos se fueron acostumbrando y seguía trabajando ya con muy poca luz. Entonces, escuché cómo se abría la puerta principal, creí yo, pero con un sonido como de cascabeles que no había notado antes.
Pensé que habían vuelto, pero caí en cuenta de que no había escuchado el carro. Y ahí, en esa calle tan tranquila, había tanto silencio que podía escuchar lo que pasaba en toda la cuadra alrededor. No escuché nada más, y me sentí un poco confundido, pero enseguida me tranquilicé al escuchar que caminaban hacia la cocina y abrían el grifo del agua. Sí, ya llegaron, pensé. Y antes que la pizza, seguramente estaba cerrada la tienda de videos. Luego escuché un motor ruidoso dar vuelta a la calle y aceleró a una velocidad poco prudente hasta que llegó a la puerta de la casa. Me asomé por la ventana y noté que era el repartidor de pizza. La estaba sacando de la mochila y se dirigía hacia la puerta de entrada. Cuando tocó el timbre yo esperaba que ellos abrieran, pues estaban abajo, pero no lo hicieron. Y volvió a tocar. Extrañado y algo molesto, bajé pensando en reclamarles por hacerme ir a abrir a mí aunque estaba en el segundo piso, pero al dar el último paso en las escaleras, tuve claro que no había nadie, que no habían llegado todavía. Y entonces escuché unos pasos correr, pisando algún piso de madera mientras se alejaban. No conocía para nada esa casa aún, así que fui hasta la puerta por la pizza y la pagué. La llevé a la cocina y miré a mi alrededor. Era claro que alguien había estado ahí. Cuando vi la puerta que daba hacia el patio de atrás, noté un cascabel que colgaba de la perilla. Esa era la puerta que había escuchado. Había alguien más conmigo en casa. Incluso lo había escuchado correr a esconderse. Tenía que ir a investigar. Sin embargo, no soy lo suficientemente valiente o tonto como el protagonista de una película de terror, así que en lugar de investigar, corrí hasta el garage. Abrí la puerta que daba hacia la calle y así fingí estar guardando cosas allí hasta que llegaron los demás unos 15 minutos después. Cuando llegaron, contentos y platicando, intenté ser lo más normal que podía. Mi hermano había tenido toda la vida problemas con terrores nocturnos, con pesadillas y alucinaciones que lo aquejaron durante mucho tiempo, y lo menos que yo quería era que él continuara con esas cuestiones ahí. En el anterior departamento se lo atribuíamos a los cuentos que había en el edificio, sobre que la señora de arriba era una bruja que tenía a todos controlados de una forma o de otra, para que nadie la molestara. Eran cuentos en realidad, porque nunca vimos a la señora, pero esas historias eran suficientes para echar a andar la imaginación de un niño, más aún la de un niño especial como mi hermano. Los siguientes días fueron más tranquilos. Olvidé esos ruidos extraños. Hasta esa intención de comentar con Sam lo ocurrido se me fue borrando. La vida en esa calle, en esa casa, era totalmente tranquila. Me dediqué a disfrutar de las vacaciones e hice amistad con algunos muchachos de la zona. Mi hermano cada vez se acostumbraba más al cariño de Samael y salían con mi madre como una familia. Yo casi siempre me quedaba en la casa y vagaba por ahí, en la tranquilidad de esos suburbios. Uno de esos días de verano llegué algo tarde a casa. Los demás habían ido al centro comercial, según pude ver por una nota que dejaron pegada al refrigerador. Había comida congelada que podía preparar para cenar en el microondas. Sonreí un poco por la normalidad que había tomado mi vida. Era como un cliché del chico americano. Puse la comida en el horno y subí a cambiarme de ropa para buscar mi pijama. Al entrar a mi recámara, escuché como si un bulto de ropa cayera en la esquina de la habitación. Un ruido ligero, pero completamente claro. Fue algo físico, no mi imaginación. Miré hacia la esquina. El sonido provenía de detrás de las cortinas pesadas y oscuras, como todas las que tenían en esa casa. No me atrevía a prender la luz, pero podía ver como un pequeño bulto notorio detrás de las cortinas, como si hubiera sido alguien escondido detrás, pero no lo suficientemente grande como para que fuera una persona. Es decir, no podía caber alguien en ese espacio, ¿verdad?
Sacudí la cabeza para intentar borrar eso de mi imaginación. No había nadie ahí atrás. Probablemente era un doblez en la cortina. Pero entonces, cuando me estaba convenciendo, entonces miré hacia abajo y noté unos pies descalzos, llenos de ampollas que no dejaban de moverse como nerviosos. Lo siguiente que recuerdo es estar prendiendo la luz del garage y abriendo la puerta otra vez. Ahí me quedé esperando de nuevo. No recuerdo en cuántos saltos bajé hasta ahí. Solo el sudor frío que recorría mi frente y mi espalda. Y entonces esperé, de nuevo. Una espera que no fue de 1 hora siquiera, pero que me pareció enorme. Y eventualmente llegaron y yo busqué la oportunidad de hablar con Samael, de explicarle, de preguntarle, cerciorarme si él tenía idea de lo que estaba ocurriendo por momentos en esa casa tan perfecta en apariencia. Después de la cena, cuando lavábamos él y yo los platos, pude preguntarle. Al principio él parecía extrañado, como si no supiera de qué le estaba hablando. Me decía que no pasaba nada, que era mi imaginación. Yo en ese entonces hablaba más poco español que ahora, y él me explicaba todo con su acento cubano muy marcado y a gran velocidad, así que no sé si buscaba perderme de esa forma en explicaciones vanas y sin sentido que en realidad yo no estaba entendiendo del todo. Lo detuve y despacio le pregunté: ¿hay algo por lo que tengamos que preocuparnos? No se lo voy a decir a mi mamá o a mi hermano, pero si hay algo, debes decírselos tú. Dejó el plato que tenía entre las manos y me dijo que se tenía que dormir. Se marchó y yo me quedé con la duda, y en ese momento aún quería pensar más bien, que quizás un intruso acechaba las casas de la zona, alguien que había entrado por la puerta trasera, alguien que se había metido a mi cuarto buscando algo de valor y al verse casi descubierto, se había escondido detrás de la cortina. Pero entonces volvió Samael, nervioso, se le notaba, y me lo dijo. No tienes nada de qué preocuparte. Es algo que se trajo Ana Laura de Cuba. Se puede sentir, pero no se puede ver y no te puede hacer nada. Vive en el sótano. Por eso siempre está cerrado. Me dio un abrazo y se fue, sin darme tiempo para hacerle una pregunta. Y entonces entendí un movimiento que él hacía como reflejo cada que pasaba de la cocina a la sala. Siempre tocaba la perilla de la puerta al sótano, como cerciorándose de que estaba cerrada. Y entonces, al mismo tiempo, empecé a pensar en todas las veces que yo la había cerrado en esos días, al descubrirla abierta de par en par y sentir un frío que se colaba al resto de la casa desde ahí. Recordé, entendí que nunca me había asomado hacia abajo, que nunca habíamos bajado, que no tenía ningún recuerdo, como si mi instinto de conservación me hubiera nublado la vista hacia allá cada que me acercaba a cerrar la puerta. Subí corriendo cuando me di cuenta que ya todos estaban arriba. Me cercioré de que mi hermano estuviera seguro en su cuarto y al final me atreví a entrar al mío. Fue difícil sentirme solo ahí, a salvo, desde que vi esos pies por debajo de la cortina, pero con las semanas pude controlarlo, bloqueando de mi mente los ruidos extraños, fueran o no fueran de origen sobrenatural, vinieran del sótano o vinieran de las casas vecinas. Eventualmente, una noche en que cenábamos hamburguesas en un lugar de comida rápida cerca de la casa, por fin tuvimos esa conversación mientras mi hermano estaba entretenido en el área de juegos. Ya no puedo. De verdad ya no puedo, le dijo mi mamá a Sam. Ya no puedo con esa mujer caminando en el sótano de un lado a otro, sin parar un solo momento. Sam le respondió que no se preocupara, que tenía fases,
que luego todo volvía a la tranquilidad y que no se podía salir de ahí, que no se preocupara. Claro que sí puede, lo interrumpí. Yo la he visto en mi cuarto. Samael me volteó a ver sin responderme. Siguió comiendo. Se levantó y regresó un rato después. Cuando no estaba, parecía que mi mamá no quería hablar conmigo al respecto, ni yo con ella. Y es que Samael era el que rompía nuestra realidad de familia, el que nos hacía pensar que no era algo que nos estaba pasando realmente a nosotros. Nos escondíamos en él. Era como nuestro filtro para ocultar esa realidad. Y es que si a alguien de ustedes le ha pasado algo así, lo va a entender. Y no me refiero a una visión, a un sonido, a algo que te ocurrió una noche. Me refiero a que algo te persiga, que no te deje estar tranquilo ni un minuto en el lugar donde habitas, donde vives. Ustedes que lo han vivido sí entenderán lo difícil que es hablar al respecto. Mi mamá lo único que hizo fue pedirme que cuidara a mi hermano, que estuviera al pendiente de él. Y así lo hice. Dormíamos cada uno de un lado del pasillo y yo desde entonces dejaba la puerta de mi habitación abierta para tener vigilada la suya. Él estaba indefenso. Era el más indefenso en esa casa, el único verdaderamente inocente. Una de esas noches, me despertó su voz a lo lejos. Me despertó el sonido de él hablando solo, pero parecía una conversación, salvo que yo no podía escuchar con quién la estaba manteniendo. Abrí los ojos. Yo estaba de espaldas a mi puerta intentando despertar. Por alguna razón, me estaba costando hacerlo. Aclarar mi vista, levantarme, por más que intentaba, no podía. Y entonces, escuché los pasos de mi hermano salir corriendo de su cuarto y bajar corriendo al primer piso. En un movimiento logré recuperar el control de mi cuerpo. Salí del cuarto y corrí hacia las escaleras. Bajé y di la vuelta hacia la puerta del sótano, abierta de par en par. Y es que creí ver la figura de mi hermano, correr hacia ahí adentro. Pero en cuanto llegué a la puerta y me asomé, la vi. Una mujer parada a la mitad de las escaleras, mirando hacia mí, con una pequeña y sutil sonrisa, podría jurar, con pelo blanco muy largo y la piel grisácea, llena de ampollas en esos brazos desnudos. Y sentí que los estaba alzando hacia mí cuando escuché un grito que provenía del segundo piso. Me di la vuelta para correr hacia allá y vi a mi mamá entrando a su recámara con mi hermano en brazos, y en la puerta a Sam, que me hacía señas de que corriera hacia ellos. Corrí, entré y él cerró la puerta detrás de mí, quedándose del lado de afuera. Mi mamá no dejaba de llorar y no me dejó decirle nada, aunque quería. Mi hermano parecía dormir profundamente. Después de un rato, me estaba yo ya incluso quedando dormido cuando escuché que mi mamá salió un momento y regresó con Sam y nos llevaron afuera. Subimos al carro y manejaron hasta un hotel cercano. Y ahí pasamos la noche. Ya por la mañana, cuando Sam nos llevó algo de desayunar, pude preguntarle a mi mamá qué había pasado. Y me dijo que en medio de la noche escuchó pasos en el pasillo. Y luego que alguien corrió hacia abajo. Supongo que ese fui yo. Pero después, mi mamá escuchó que se abría una puerta. La puerta del cuarto de mi hermano. Así que se levantó y fue a revisar. Sentada en la cama de mi hermano, vio a una mujer. Solo viéndolo a él. Y mi hermano estaba como respondiéndole algo en voz muy baja, pero con los ojos cerrados, dormido aún. Ahí fue cuando lanzó un grito. Corrió hacia mi hermano,
Lo tomó y lo llevó a su cuarto, y yo iba subiendo justo en ese momento. No le dije lo que yo vi en el sótano. No era necesario. Y no volvimos a la casa hasta días después y ya nada fue lo mismo. Sabíamos que nos teníamos que ir de ahí, aunque nunca vimos o escuchamos nada más. Su relación con Sam ya no soportó ese cambio. Dice mi mamá que no sintió maldad en la mujer que vio esa noche junto a mi hermano, pero nunca había visto a un fantasma y sabía que no lo iba a soportar otra vez. La mujer que vio asegura, aunque estaba de espaldas, se parecía a las fotos que llegó a ver de Ana Laura, la ex esposa de Samael. Yo, en cambio, puedo decirles que esa mujer del sótano era mala, que se sentía, que su mirada negra casi me detuvo el corazón. Me gustaría explicar más, pero no tengo más argumentos ni más información, solo puedo platicar lo que vivimos. Muchas gracias por haber escuchado mi historia.